Muy bien, buenos días. Qué privilegio abrir la palabra de Dios con vosotros, pero qué privilegio haber cantado al Señor, haberle adorado juntos, ¿verdad? Decirle, renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y yo no sé tú, pero yo sigo aprendiendo tantas cosas. Venimos de un fin de semana en el Congreso de Exponencial de hablar sobre el discipulado y tantas ganas de volver a lo sencillo, de volver a ser discípulos de Jesús, de volver a empezar. Así que si eres nuevo y estás aquí por primera vez, estás en el mejor momento, porque cuando llevamos tiempo a veces nos cuesta volver a empezar. Así que los nuevos nos tienen que enseñar, iba a decir a los viejos, pero no a los viejos, a los no tan nuevos, a volver a empezar. Había una oferta de empleo en una ocasión en la que buscaban un comercial para cirugía láser. ¿Alguien sabe lo que es la cirugía LASIK? Para quitar las gafas, ¿no? Entonces los requisitos para la oferta de empleo era tener buena presencia, tener, digamos, habilidades sociales, hablar. Y pedían algo, esta empresa que se dedica a quitar las gafas a la gente. No sé si alguien aquí ha hecho cirugía LASIK. ¿Sí? ¿Sí? Levanta la mano, yo también. A que sufrimos mientras nos quemaban el ojo ahí, olía quemado, ¿verdad? No, pero la cirugía láser es algo muy moderno y muy limpio. Pero en esta empresa decían, necesitamos un vendedor para cirugía láser. Y lo que pedían, aparte de todo esto, era que no tenga gafas. Que no tenga gafas. ¿Por qué? Decían, es un poco raro que tú estés animando a alguien a pagar dinero para quitarse las gafas, mientras tú, como vendedor, tienes gafas. Así como es un poco raro ir a un nutricionista que te explica cómo bajar de peso y cuando le miras, pues a él le sobran 20 kilos. O como es un poco raro ir a un médico y cuando termina la consulta, verle en el pasillo fumando, cuando te ha dicho que te tienes que cuidar. Qué raro, ¿no? Y qué raro es ver a un cristiano que todavía se pregunta si hay o no que hacer discípulos. Cuando vamos a la calle y preguntamos a alguien, ¿eres cristiano? No sé qué es lo que a ti te responden. La mayoría del tiempo a mí me dicen, mira, soy creyente, pero no soy qué. Muy bien. No soy practicante. ¿Cómo es eso de ser cristiano y no ser practicante? Es como decir, soy vegetariano, pero como carne. Soy ecologista, pero no reciclo. ¿Se puede ser cristiano evangélico y ser no practicante? Uy, bueno, vamos a la Biblia mejor. Porque yo digo como Ronaldo que dice que no le van a pedir que pase la ofrenda, a mí no me van a pedir que predique más. Vamos a ver el Sermón del Monte que estamos viendo, ¿verdad? Como iglesia en estas últimas semanas. Y en el Sermón del Monte Jesús presenta contrastes. Y vamos a llegar ahora a lo de ser cristiano y ser practicante o no. Y nos da un nuevo estilo de hacer las cosas. El Sermón del Monte es un sermón increíble. Son palabras de Jesús que nos rompen los esquemas como siempre y nos hace ver un estilo diferente, un estilo nuevo. Y nos plantea cosas y en esta mañana el tema tiene que ver con la justicia de Dios, con la ley, con la gracia. Pregunta, ¿estamos bajo la ley? ¿O estamos bajo la gracia? En una clase que estuve hace poco decía una hermana, no, es que el Antiguo Testamento es muy difícil, mejor casi lo quitamos, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, la Biblia sería hasta mejor para llevar, más pequeña, ¿no? ¿O sirve el Antiguo Testamento o no? Uy, uy. Decía alguien, a mí no me gusta lo del diezmo. Me decía una persona, no me gusta eso del diezmo, eso es de la ley, eso del Antiguo Testamento. Y es verdad, yo le decía, tienes razón, el 10 no era el 10%. Según los estudiosos, había un impuesto, luego había otra cosa, luego había otra ofrenda y llegaba casi al 23%. Y dice, a mí me gusta más el Nuevo Testamento. Y digo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿sabes qué dice? No dice el 10, ¿sabes qué dice? El 100%. Y me dice, me quedo con el antiguo. Y en el Sermón del Monte Jesús nos dice cosas como, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No vine para quitar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Y en esta mañana vamos a ver que la justicia de Jesús es mayor que la anterior y mejor, más y mejor. Vamos a ver Mateo capítulo 5, 17
¿Por qué no te pones en pie, por favor? Vamos a leer solo 3 versículos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Estamos en el Sermón del Monte. Y dice así, no penséis, dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar o para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Hasta aquí con la lectura. Puedes tomar asiento si quieres. Necesitamos una justicia mayor que la de los fariseos. Necesitamos una justicia mejor que la de los fariseos. Siempre necesitamos definir a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de la época, ¿verdad? Normalmente los evangélicos solemos decir que eran los religiosos, digamos, los nominales, los no practicantes. ¿Pero sabes quién eran los fariseos? Los que tenían Biblia, los que se reunían, y de repente me parezco más a un fariseo de lo que me gustaría. Y digo, no, quita. Los fariseos eran los religiosos. Y tú y yo tenemos que luchar siempre con esta tendencia a que salga el fariseo que llevamos dentro. Y lo digo a nivel personal. Necesitamos una justicia mayor. ¿Mayor en qué sentido? Dice el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los fariseos cumplían con la ley, al menos lo intentaban. Los fariseos se esforzaban muchísimo. Dice Mateo que Jesús les dice, ¡ay de vosotros! Mateo 23, no hace falta que lo busques, pero en Mateo 23 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y sabes que Jesús les hablaba muy fuerte a los fariseos. Hipócritas les dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, diezmaban todo, pero dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no hay que diezmar, ¿no? Mira lo que dice. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Curiosamente, en el Sermón del Monte vemos un contraste, vemos una frescura, algo que traía, digamos, una renovación a todo lo que se hacía en aquella época. La gente veía en Jesús algo tan fresco, algo tan nuevo que daba la impresión de que iba a quitar todo lo anterior. Pero él aclara y dice, no he venido a abrogar, no he venido a quitar, ¿he venido a qué? A cumplir. No he venido, digamos, a anular la ley, he venido a cumplirla, a mejorarla en ese sentido, a perfeccionarla. Y Jesús menciona la ley continuamente y respeta la ley. La ley se refiere a la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Jesús, era la Biblia que Jesús tenía, ¿no? Pero es interesante ver cómo en la Biblia Jesús utiliza el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿recuerdas en Mateo capítulo 4 cuando Jesús es tentado en el desierto? ¿Recuerdas? Jesús dice que después de 40 días que tuvo hambre. Eso es hambre, no lo que tú y yo tenemos aquí dentro de un rato en el culto. Eso es como un poquito de ganas de comer. Lo que Jesús tuvo era hambre. ¿Y cómo respondió él? Escrito está, y menciona el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 12 nos dice, demandáis señal, y menciona a quién? Al profeta Jonás. En Lucas 17 dice, no miréis atrás como hizo ¿quién? La mujer de Lot. Y hay más pasajes, y Jesús utiliza el Antiguo Testamento y nos enseña que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahí está en la Biblia, por algo está. Es palabra de Dios. Y Jesús no solo no lo anula, sino que, digamos, que lo confirma, lo complementa. Dice, ni una tilde, ni una jota. Y la iota era la letra, digamos, más pequeña, y hoy en día diríamos algo así como ni siquiera el punto de la i. Ni siquiera una tilde va a dejar de cumplirse de la palabra de Dios. Y hay una advertencia, cualquiera que se salte estos mandamientos, aunque sean pequeños, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y a los fariseos le costaba entender. ¿Sabes cuántos mandamientos? Es una pregunta trampa. Siempre que el que está predicando aquí hace una pregunta, siempre es una pregunta trampa. Eso hay que saberlo. Siempre.
Siempre, ¿no? Hay unas... ¿Cuántos mandamientos había en el Antiguo Testamento? Ya escuché por ahí. Siempre pensamos en 10, ¿no? La respuesta normal sería 10, pero la respuesta técnica, la escuché por aquí adelante, 613. Imagínate, 613. ¿Alguien se sabe los 613? Yo no. ¿Alguien se lo sabe? Imagínate mandamientos que tienen que ver con la comida, con la mezcla, con las telas, con los hilos, con tantas y tantas y tantas normas que era casi imposible no saltarte 35 cada mañana. Tantas normas, ¿no? Humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Y por cierto, la religión sigue siendo así, imposible, y trae frustración, trae culpabilidad. Se enfoca en nosotros y siempre salimos perdiendo. Por eso necesitamos una justicia mayor. Porque esta se queda corta. La religiosidad siempre se queda corta. Tú te esfuerzas, tú lo intentas, pero no llegas. Y oraba Ronaldo hace un momento, incluso la fe es un regalo de Dios. Y menos mal, ¿verdad? Porque si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Pero estamos aquí por su gracia. Hay una historia que conoces en Lucas capítulo 18, en la que dos personas fueron a orar. Uno era fariseo y el otro dice el texto que era publicano. Y dice que el fariseo, el religioso, se puso de pie y oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que roban, que son injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía que tengo aquí al lado, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ese era su discurso, su oración. Dice la Biblia que oraba consigo mismo, pero el publicano, estando lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús nos enseña, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. No queremos parecernos al fariseo. No queremos una justicia como la del fariseo. Necesitamos una mayor. Jesús dijo en otra ocasión, hay de vosotros, intérpretes de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni siquiera con un dedo las tocáis. Necesitamos una justicia mayor. La justicia del fariseo se queda corta. Necesitamos una justicia mayor. Y no solo una mayor, sino que necesitamos una justicia mejor. Más y mejor. Necesitamos una justicia distinta. Dice el refrán, pero también dice el versículo, que la ley mata. Déjame que he perdido la ley mata, pero el espíritu, ¿qué? Vivifica. Y por eso necesitamos una justicia mejor. Si nos quedamos solo con la letra, no llegamos. Por eso Jesús dijo cosas como, no adulterarás, está bien, es la ley, pero cualquiera que mire o codicie con sus ojos ya está pecando. No asesinarás, pero cualquiera que desee mal o llame necio a su hermano también está pecando. Y la justicia mejor, ¿a qué apunta? Apunta a lo que no se ve. Es curioso que los fariseos se enfocaban mucho en lo que se ve, pero Jesús se enfoca en lo que no se ve. Y nos lo dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Y qué pide de ti? Dice 3 cosas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuánto necesitamos volver al principio? ¿Qué pide Dios de nosotros? Pues pide que hagamos justicia, pero una justicia de verdad, la suya. Que tengamos un corazón de misericordia y que seamos humildes. Jesús dijo 2 cosas de Él. Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Ese es nuestro enfoque, o debería ser. No sé cuántos vieron en televisión un programa que se llamaba El Jefe Indiscreto. Ya no lo echan, ¿no? Si alguien sabe en qué canal lo echan, lo quiero ver. Era un canal en el que un fundador de una empresa se infiltraba dentro de la empresa, se disfrazaba, se cambiaba y era un operario más. Pero cuando estaba dentro de la empresa, él veía cosas y nunca decía que él era el fundador o el jefe, ¿no?
Entonces de repente los empleados se quejaban y él decía, oye, ¿y en la empresa no te forman? No, porque el jefe es una mala persona. Y él se aguantaba ahí, ¿no? No podía decir nada porque él era, ¿no? Y de repente encontraba cosas de dentro, ¿no? Pero era muy interesante y muy emocionante al final cuando él decía quién era, ¿no? Y se revelaba su verdadera identidad. Y la gente se disculpaba. No, no, no te tienes que disculpar, ¿no? En ocasiones él descubría cosas que no sabía. Pero a veces nos dábamos cuenta de que una cosa es la idea del fundador y otra cosa es cómo luego la gente aplica, digamos, las ideas, ¿no? A todos nos ha pasado que vamos a hablar con un encargado y el encargado es autoritario y es déspota y es... Pero luego hablamos con el jefe y el jefe es la persona más humilde que puedas encontrar. ¿No te ha pasado nunca? Bueno, pues si te pasa, te acuerdas de esto. Y resulta que nuestro fundador, nuestro Padre Celestial, nos dice que Él está en control de todo, que todo lo que nos pasa tiene un propósito, que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Y Él nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos. Y Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha dicho cosas tan maravillosas, promesas a las que nos podemos agarrar, que en ocasiones nos alejamos demasiado del fundador. Pero espero que en esta mañana nos acerquemos a Él, a su verdadera justicia. ¿Qué es más fácil? ¿Cumplir con la ley del Antiguo Testamento o cumplir con esta nueva justicia, digamos, del Nuevo Testamento? ¿Qué es más fácil? ¿Cumplir con lo antiguo o con lo nuevo? Es una pregunta, es una encuesta. ¿Quién piensa que es con lo antiguo más fácil? Por favor, envíe un mensaje al... No. ¿Quién piensa que es más fácil con lo nuevo? Todos los demás están en plan modo neutro. Todos son. Gente sabia en esta mañana. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Llevar un sacrificio o ser tú el sacrificio? ¿Llevar una ofrenda o ser tú la ofrenda? Romanos nos dice, presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 12, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Dijimos ya que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y continuamente en la vida de Jesús estaba este desajuste, le llamaba la atención, oye, ¿por qué sanas en el día de reposo? Y Jesús dice, el Hijo del Hombre está por encima del día de reposo. Y continuamente le desafiaban, oye, ¿por qué vosotros no os laváis las manos como los fariseos se lavan? ¿Por qué vosotros coméis con pecadores? ¿Por qué vosotros vais a fiestas? Y Jesús continuamente les tiene que explicar que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que pasa dentro. Por eso la justicia de los fariseos era insuficiente. Tú y yo necesitamos una justicia mayor, pero una justicia mejor. Tú y yo necesitamos la justicia de Jesucristo. Necesitamos ser mucho más naturales. Necesitamos escuchar la palabra de Dios y hacerla por obra. En Mateo capítulo 12 a Jesús le acusaron porque dice que iban en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Y aunque era el día de reposo, como tuvieron hambre, comenzaron a arrancar espigas y empezaron a comer. Y los fariseos le acusaron diciendo, ellos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Te imaginas? Los religiosos diciéndole a Jesús lo que es lícito y no es lícito hacer. Y Jesús les llama la atención y les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y Jesús dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Necesitamos una justicia mayor que la de la religión. Y necesitamos una justicia mejor que la de la religión. En ocasiones me preocupa cuando alguien me dice, mira, a mí me gustaría ir a la iglesia evangélica, pero no voy porque hay que dejar un montón de cosas. Yo, ¿cómo que hay que dejar un montón de cosas para ir a la iglesia? Sí, porque tengo que dejar
no sé si te lo han dicho a ti, pero tengo que dejar el alcohol. Ah, el alcohol, sí, porque bebo mucho. Bueno, es otro tema, pero eso es malo para ti. Tengo que dejar el baile, tengo que dejar de ir a este sitio. Y digo, yo no sé a ti qué te han explicado, pero en la Biblia Jesucristo invitaba a todos a venir como estaban, ¿sí o no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego ya vendrá el cambio. Me decía alguien también, oye, ¿en tu iglesia se puede fumar? Claro. ¿Y en tu iglesia se puede tener un novio o una novia no cristiano? Yo, pues, claro. Le digo, y se puede matar también, y te puedes drogar, y puedes hacer lo que tú quieras. Otra cosa es si tú quieres saber lo que Dios quiere para ti. A eso me refería, dice, ¿no? No tenemos que empezar por donde no hay que empezar. Hay que empezar por el corazón, y es lo que Jesús hacía. Si no, nuestra justicia se va a quedar en lo que se ve, en la religiosidad. Necesitamos tener una justicia mayor que la de los religiosos y necesitamos una justicia mejor. Si nos alejamos del corazón de Jesús, nos vamos a convertir en personas de normas. No, 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 no. Pero el Evangelio es sí, 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 sí. Y quiero aclarar aquí para los que me están escuchando, especialmente para los jóvenes que han dicho, igual han escuchado algo de qué ha dicho este, la Biblia habla de que busques una pareja que sea en el Señor, un cristiano, una cristiana, que no solo sea cristiano, sino que ame a Dios, si puede ser más que tú y que te ayude. Y la Biblia tiene un montón de promesas y un montón digamos, de normas y mandamientos que Dios quiere para que nos vaya bien. Pero hay que empezar por lo que hay que empezar y hay que empezar por el principio. ¿Y qué es lo primero de todo? Buscar a Dios. Y Él se encargará de lo demás. No podemos cambiar a la persona, no podemos empezar por lo que hay que cambiar, sino que hay que empezar por el principio, que es el corazón. Necesitamos una justicia mejor. Necesitamos una justicia que supere a la de los fariseos. En una ocasión había un juez que era muy justo, que era conocido por ser muy, muy estricto. Cuando él decía algo, se cumplía. Y de repente hubo un robo en el palacio. Y entonces el juez sacó una ley y dijo que la persona que fuera descubierta por haber robado debería recibir 40 azotes menos uno. Era un castigo muy fuerte y si la persona estaba débil posiblemente moriría. Entonces empezaron a buscar a ver quién era el culpable. Empezaron a preguntar, a investigar y se descubrió quién era el culpable del robo. Era una señora, una anciana, que resultó ser la madre del rey. Entonces el dilema estaba servido. Dijeron, ¿qué hará este rey justo? ¿Será justo como siempre lo fue? ¿Cumplirá justicia a pesar de ser su madre? ¿O se saltará su propia justicia? Llegó el día. Todos estaban observando qué pasaría. La plaza estaba preparada. La persona que tenía que dar los latigazos estaba lista. Hoy diríamos que estaba la prensa ahí, aunque ahí no había prensa. Y ocurrió lo que nadie imaginó. El rey se quitó su corona, se quitó su capa, bajó al medio de la plaza, desnudó su espalda y puso su espalda allí. Y recibió todos y cada uno de los latigazos que su madre merecía. ¿Fue justo? Sí, pero lo aplicó a su propia vida. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo somos seres perdonados, que hablan a otros del perdón. Jesús pagó un precio por cada uno de nosotros. La justicia mejor es la de Cristo. La Biblia lo enseña. Por la ley no podemos ser salvos. Por Cristo sí podemos ser. Hay un nuevo pacto. En Jeremías 31 nos dice, escribiré mi ley ya no en letra, ya no en tablas, sino en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En ese sentido, claro que estamos en el nuevo pacto. La justicia de Dios escrita en nuestros corazones, la que fue anunciada por los profetas. Dice que somos justificados por su gracia. Tú y yo, cuando Dios nos ve, cuando nos mira, está viendo a Cristo, que sufrió esos latigazos por cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es lo que te contaron, eso es lo que me contaron cuando entregué mi vida a Jesucristo. Algo así nos contaron, ¿verdad? Que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Él entregó su vida por nosotros. Y si estás aquí en esta mañana o nos estás escuchando, Jesucristo también murió por ti, aunque nunca le hayas entregado tu corazón a Él. Él no murió solo por los religiosos. Él murió por todos aquellos que
Ahora responden a Él. Él murió por todos, pero la respuesta depende de ti y de mí. Jesucristo siempre nos está ofreciendo perdón, pero hay que acercarse a Él. Isaías nos dice que si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si pedimos perdón a Jesús, Él nos perdona. Y de eso es el Evangelio, de eso va la justicia. Es una justicia mucho mayor que la de la religión. La religión se quedaba corta, se quedaba en las normas, se quedaba en lo que se veía. Es una justicia mejor, porque es una justicia que de verdad nos salva, porque nos cambia de dentro hacia afuera. El problema es cuando queremos cambiar de afuera a adentro. Escuché hace poco algo muy científico. No sé si has visto alguna vez un pollito. Un pollito que ha salido del huevo. ¿Lo has visto alguna vez recién nacido? Qué bonito, ¿no? Qué tierno, ¿no? A veces los pintan de fosforito, no sé por qué hacen esa crueldad, ¿no? Pero el pollito, cuando sale del cascarón, tiene que picar de dentro y rompe el cascarón y sale, ¿verdad? Y no voy a decir como pía porque te vas a reír de mí. Pero si tú rompes el huevo por fuera, ¿qué pasa con el pollito? Que lo dañas, ¿no? Lo puedes llegar hasta matar. El cambio siempre tiene que venir de dentro hacia afuera. Por eso nadie nos puede obligar a cambiar. Por eso la religión no consigue cambiar a nadie. Pero cuando entregas el corazón a Jesucristo, el cambio viene de dentro hacia afuera. Y ese es el milagro. Ese es el milagro de la salvación y ese es el milagro del discipulado, de ser seguidor de Jesús. Y el Evangelio es tan sencillo como poder responder afirmativamente a esta pregunta. Si hoy muriera, estoy seguro de que iría al cielo con Dios. Permíteme que te haga la pregunta. Si murieras hoy, que deseo que no mueras, no quiero que nadie se muera aquí, pero si hoy fuera tu último día, ¿estás seguro de que irías al cielo con Dios? Y cuando preguntas eso, mucha gente dice, bueno, eso no se puede saber. O la Biblia dice que sí. La segunda pregunta es, si estás delante de Dios, porque sabemos que cuando cerremos nuestros ojos aquí, no va a estar ahí Pedro con las llaves, ya sabemos que no. Pedro está en los chistes, pero ahí no. Va a estar Dios. Y si Él preguntara, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuál sería la respuesta? Pues Señor, porque iba a la comunidad cristiana Camarma fielmente cada domingo. No. Pues Señor, porque me esforzaba mucho por ayudar a los demás. Está bien, es una justicia, pero es insuficiente. Señor, porque no he matado a nadie, ya. No he robado tanto como, ya. Pero se queda corto. Como tú sabes, como muchos aquí, la única respuesta correcta, la única fe, la única llave que abre la puerta del cielo es que decirle algo así como, Señor, mira, por mi propia justicia yo no puedo entrar aquí. Yo no merezco entrar aquí, pero Jesucristo murió en mi lugar. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo satisfizo. Pagó mejor, ¿vale? Pagó el precio de mis pecados. Jesucristo murió en mi lugar. Yo no tengo justicia, pero Jesús pagó el precio. Jesús cumplió. Y ese es el Evangelio. Y con todo el cariño, que tú y yo seamos portadores de ese mensaje. Que no seamos portadores de los noes. No estamos aquí para hablar de las diferencias con las religiones. Estamos aquí para hablar de ¿quién? De Jesucristo. Necesitamos fijar los ojos en Jesús. En este fin de semana nos dieron una definición muy buena acerca de discípulo. Discípulo es alguien que escucha a Dios y luego hace caso a lo que Él ha dicho. Escucha a Dios y luego lo pone por obra. Que esta semana tú y yo podamos vivir con una justicia mayor y con una justicia mejor. Que no hablemos de nosotros mismos, sino que hablemos de Jesús, que Él sigue transformando vidas. Si tienes oportunidad de hablar con alguien esta semana, bueno, si tienes no, la vamos a tener todos seguro de hablar con alguien y decirle cosas como, mira, si no fuera por Dios, yo estaría, no sé, perdido. Si no fuera por Dios, mi familia estaría destrozada. Si no fuera por Dios, mi vida no tendría ningún sentido. Pero he conocido a Jesús y estoy siguiéndole y mi vida ahora tiene propósito, mi vida tiene sentido, tengo guía, puedo hablar con Él, puedo leer su palabra, puedo ver dirección para mi vida.
Me siento libre, pero no por mi propia justicia, sino por la de Él. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué duro, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me llama Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Maestro, está tu madre y tus hermanos aquí, le dijeron a Jesús. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y continuamente la Biblia nos llama a ser hacedores. Que tú y yo seamos cristianos practicantes. Que tú y yo seamos gente que no es perfecta, pero que se esfuerza por hacer lo que cree, por llevarlo por obra. Y termino con esto. En una ocasión pidieron a un poeta profesional en una reunión como esta que leyera el Salmo 23. ¿Alguien conoce el Salmo 23? ¿Sí? ¿Cómo empieza? Entonces salió el poeta, salió al frente, puso su voz de locutor y dijo algo así como, el Señor es mi pastor. Ya sonaban casi flores. Y nada me faltará. Y una locución perfecta, aunque ande en valle de sombra de muerte. Terminó y la gente. Pero de repente, un señor que estaba por ahí atrás, en la iglesia, se levantó. Y todos no sabían qué iba a decir. Y no era poeta, no era locutor, no tenía una voz perfecta. Pero cerró sus ojos y empezó, el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y siguió con el salmo, y siguió con el salmo. Y cuando terminó, todo el mundo estaba llorando. Y se miraron y dijeron, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y alguien dijo, una cosa es conocer el salmo del pastor. Pero otra cosa es conocer al pastor del salmo. Este no tenía una voz profesional, pero tenía una relación personal con Jesús. Y se notaba, se mostraba. Que tú y yo esta semana seamos gente imperfecta, como lo somos, como lo somos. ¿Te has dado cuenta que soy imperfecto ya, verdad? Nada más subir aquí se me nota, ¿no? A todos. No somos perfectos, pero si tenemos una relación personal con Jesús, podremos ser discípulos que hablan a otros de lo mismo. Dile a otro que ore, pero hay que orar también. Dile a otro que lea, pero estoy leyendo, estoy luchando con lo mismo. Que seamos gente que lo vive sencillamente y que lo multiplica en otros. Necesitamos una justicia mayor, necesitamos una justicia mejor, y es la de Cristo. ¿Te pones en pie, por favor? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. ¿Cómo